Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Pero muy buen día tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Les saluda Alma Lilia Martínez y es un gusto estar con ustedes esta semana para conversar de historia y de historias con nuestro titular, el historiador, el doctor Felipe Ávila. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Alma. Me da mucho gusto saludarte y también a nuestra invitada Mónica González Contró. Así es. Y este día tenemos el honor de estar muy bien acompañados por nuestra invitada, como ya lo decías, la doctora Mónica González Contró, con quien nos pintaremos de naranja para ser parte viva de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres que nos toca absolutamente a todas nosotras, mujeres, adolescentes o niñas, y que se lleva a cabo en todo el mundo desde el 25 de noviembre y concluirá el 10 de diciembre próximo. Doctora Mónica, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar aquí participando con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, ¿qué les parece, amigas y amigos? Si antes de empezar esta charla, descubrimos juntos quién es nuestra especialista invitada, la abogada Mónica González Contró. Mónica González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Además de su labor académica, Mónica González Contró ha ocupado cargos dentro de la universidad. Ha sido secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas 2011-2015 y abogada general de la UNAM 2015-2020. Ha colaborado también con instituciones públicas y privadas de defensa de los derechos humanos. Ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal, entre otros nombramientos. Bueno, y después de escuchar la semblanza de la jurista Mónica González Contró, continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por el Facebook y el Twitter, tanto de Radio Educación como del INERV, y también por las emisoras del 1060 de amplitud modulada y por el 96.5 de la frecuencia modulada en la Ciudad de México o alguna de las estaciones que comparten nuestra señal en la República Mexicana. Y bueno, vamos a empezar este programa. Felipe, el pasado 25 de noviembre fue celebrado por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer bajo la consigna de Pinta el mundo de naranja. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Y el INERM lo hizo con un foro. Cuéntanos de la relevancia de este tema y de la presencia de nuestra invitada de hoy. Con mucho gusto, Alma. Quiero comenzar agradeciendo a Mónica que nos acompañe en este programa el día de hoy, en donde vamos a tratar acerca de uno de los temas más importantes de la agenda mundial. Desde luego, yo creo que para todas y todos está muy claro que vivimos momentos muy difíciles, agudizados por esta pandemia en la que estamos inmersos desde hace más de año y medio y que ha agudizado algunos de los problemas crónicos que ya traíamos y que sin embargo se han incrementado en estas condiciones extraordinarias de confinamiento y de encierro en que se encontraba buena parte del mundo hasta hace unos cuantos meses. Y uno de los temas quizá más graves que han ocurrido durante este año y medio, poco más,
es el de el incremento de la violencia doméstica en contra de las niñas, de las mujeres, de las personas del género femenino que pues han visto cómo en estas situaciones extraordinarias se ha incrementado la hostilidad, el acoso, la violación a sus derechos, la agresión física, psicológica, y también se han generado condiciones más difíciles para su supervivencia y para la conservación de su trabajo y de su economía. Uno de los temas más sensibles, más graves y más antiguos es el de la discriminación y el de la violencia contra las mujeres. Vivimos pues prácticamente desde finales del periodo neolítico, desde que se tiene registro, una situación en donde se ha establecido un patriarcado, un dominio económico, político, cultural, social por parte de los hombres que han subordinado, que han explotado, que han oprimido, que han marginado, que han vejado, que han agredido a las mujeres. Vivimos dentro de un sistema patriarcal en donde todos los días somos testigos de un enorme cúmulo de violencias de todo tipo que se ejercen contra las mujeres y que, pues, por desgracia es una práctica que no ha podido ser eliminada, a pesar de los avances indudables que ha habido, de la mayor conciencia, de las tomas de posición, de las declaraciones y las medidas establecidas desde la Organización de las Naciones Unidas y que han sido hechas suyas por todas las naciones que forman parte de esta organización internacional, a pesar de las legislaciones, de la normatividad, de las instituciones que se han creado, tanto públicas como privadas, a pesar de todas las organizaciones feministas que atienden los reclamos y las denuncias de las mujeres víctimas de violencia, esta práctica no ha podido ser eliminada e incluso, como comentaba hace un momento, pareciera que lejos de eliminarse se incrementa en condiciones difíciles como las que está todavía viviendo la humanidad. Creo que esta iniciativa de las Naciones Unidas, que ha sido secundada por el gobierno y por las organizaciones de la sociedad civil mexicanas, de desarrollar una campaña de 16 días para hacer visible esta nefasta práctica, para combatirla, para tomar conciencia, para sumar voces y esfuerzos para que esta violencia se detenga, pues es una oportunidad muy especial en la que el instituto está comprometido como parte de la Secretaría de Cultura, y nos da muchísimo gusto poder compartir estos micrófonos con Mónica González, quien es una experta sobre estos temas, particularmente sobre los derechos de las niñas y adolescentes, pero que es también una mujer muy sensible y muy comprometida, que estamos seguros de que pues, nos va a dar opiniones fundamentadas, sensatas, críticas, que nos van a permitir tener una mejor comprensión acerca de este dificilísimo tema de hoy, Alma. Así es. Y bueno, pues vamos a cederle la palabra a la doctora Mónica. Y doctora, díganos, ¿desde dónde podemos empezar a abordar este tema tan complejo de la violencia de género que afecta a mujeres, a adolescentes y a niñas, en cuyas vertientes están el derecho, la historia, la civilización? Danos, por favor, doctora, tus coordenadas. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y sobre todo pues una felicitación por pues justamente generar espacios para la reflexión y para el debate acerca de estos temas, porque efectivamente estos 16 días de activismo que concluyen con el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues tienen como objetivo el generar cambios digamos, en estas circunstancias para la eliminación en concreto de todas las formas de violencia hacia la mujer. Entonces, creo que es muy importante entender la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas como pues algo que está
inscrito, digamos, y que está impregnado en nuestra cultura, ¿no? Esto es lo primero que debemos de empezar a reflexionar, ¿no? Son actitudes, son conductas, son comportamientos que están normalizados y que muchas veces es difícil incluso identificar para erradicar. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es a visibilizar todas estas conductas que pueden ir desde cosas pues cotidianas y no graves hasta cuestiones muy, ¿no? Que incluso pueden constituir delitos, pero que forma parte o ha formado, como bien decía Felipe, durante muchísimos siglos de las formas en que nos relacionamos mujeres y hombres y que lesionan los derechos de las mujeres, ¿no? Y hay que decir que esto es muy importante, ¿no? Una forma sencilla, pues desde un piropo que se dice, ¿no? Pues a una mujer desconocida en la calle, que es una experiencia pues que prácticamente todas las mujeres hemos vivido, hasta pues cuestiones como el acoso laboral por cuestiones de género o incluso la violencia sexual en contra de las mujeres. Entonces, todas esta serie de comportamientos que además Naciones Unidas nos ha dicho que constituyen una forma de discriminación en contra de la mujer, y hay que entender también por qué, pues forman parte precisamente de nuestra cultura. Y es aquí donde tenemos que romper precisamente con estos patrones, con estas pautas, que pues forman parte además también de la educación, de cómo pues, ¿no? Nosotras y nosotros pues nacemos en una determinada cultura, nos vamos formando con los estereotipos de género y que constituyen precisamente estas conductas de violencia. ¿Y por qué decimos, y así lo ha identificado la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que la violencia hacia la mujer es una forma de discriminación? Porque impide el ejercicio de los derechos, ¿no? Y esto es muy importante ir entendiendo también estas coordenadas de análisis. Es decir, el que una mujer, por ejemplo, no pueda vestirse libremente o decidir cómo se va a vestir dependiendo de los lugares a donde va a ir, ¿no? Porque, bueno, puedes saber que las mujeres, pues que sí, no hay, se va a pasar por algunos lugares, se va a utilizar el transporte público, pues vestir de cierta forma puede tener estas consecuencias, ¿no? Pues desde un comentario acerca del cuerpo de las mujeres hasta pues otras cuestiones más serias, ¿no? Desde estas decisiones, digamos, que restringen una libertad tan básica hasta, pues, lo que decíamos nosotros, bueno, por ejemplo, una mujer estudiante que sufre de acoso sexual, por ejemplo, en el centro educativo, ¿no? Pues también evidentemente ve limitada su libertad, ¿no? Incluso puede tener que abandonar su educación por razones de la violencia de género. Entonces es muy importante entender que la violencia no solo, digamos, es condenable por esto, sino porque la restricción y el impacto que causa en la vida de las mujeres es mucho, ¿no? Es un impacto muy importante y es un impacto que pues las lleva precisamente a vivir en una sociedad con una profunda desigualdad en donde el ejercicio de los derechos se ve afectado precisamente por todas estas formas de violencia. Muchas gracias, Mónica, por este comentario tan fundamental y además tan actual. Muchísimas gracias. Y Felipe, ¿cómo retomar la historia de las mujeres en el siglo XX y en la actualidad? Y las distintas formas de violencia de género a la que fue sometida, entre otras, la negación de sus derechos humanos en igualdad con los hombres, al haberle negado durante mucho tiempo sus derechos políticos, su acceso a puestos de poder y hasta hace pocos años sus derechos sexuales. Sí, Alma, yo creo que uno de los cambios, de las transformaciones estructurales más importantes que han tenido lugar en las últimas décadas es precisamente el ascenso del feminismo, de las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos, de sus derechos sociales, de sus derechos económicos, de sus derechos culturales, de sus derechos educativos y laborales. Yo creo que es una de las grandes revoluciones que a veces no nos damos cuenta, pero que es de una enorme significación, porque creo que sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de mujeres se enrolaron en puestos económicos y políticos a los que no habían tenido acceso hasta antes,
creo que surgió un ascenso de la conciencia de las mujeres por sus derechos, por sus características identitarias que las definían como género, y también una toma de conciencia y una organización que las hicieron lanzarse a las calles y comenzar a desarrollar una gran movilización que no ha terminado y que incluso se ha incrementado en las últimas décadas, particularmente en los últimos años, porque creo que cada vez hay más mujeres que son más conscientes, que viven condiciones de discriminación y de violencia, y que no están dispuestas a que esto siga ocurriendo, y que se están organizando, están discutiendo, están movilizándose, están tomando las calles, están haciendo escuchar su voz, y creo que esto ha ido acompañado con un avance significativo en la conquista de sus derechos. Uno que es, sin lugar a dudas, muy importante, que fue como el parteaguas, es el que hubieran podido ganar, que se les reconociera su derecho a votar y a ser votadas. Creo que cada vez hay más mujeres en puestos públicos, en puestos de representación popular, cada vez hay más mujeres que ejercen el poder, cada vez hay más mujeres que acceden a los puestos de trabajo, cada vez hay más mujeres en la academia, en la cultura, y aunque esto es un proceso desigual, porque creo que sin lugar a duda, en donde se ha podido avanzar más es en los países occidentales, quizá los países africanos, los países en donde impera un orden social más tradicional, los países islámicos, ahí la condición de las mujeres lleva mucho más rezago, pero sin embargo, incluso en esos lugares, y gracias a esta globalización, a esta mundialización de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, esta posibilidad de estar conectados prácticamente en todo momento con cualquier lugar del mundo, creo que ha permitido que la experiencia y la voz y las opiniones de las mujeres se universalicen y se compartan, y que haya iniciativas que surgen de lugares muy específicos y que muy pronto se viralizan y se vuelven grandes movilizaciones, como ocurrió con este enorme movimiento prácticamente mundial en contra del acoso sexual. Creo que también hay cada vez una mayor conciencia de la gravedad y la imposibilidad de seguir permitiendo como una sociedad sana que sigan ocurriendo crímenes por motivos de género, feminicidios. Y creo que esto también ha llegado, desde luego, a la academia y a las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres sobre todo, también minoritariamente de hombres, pero particularmente de mujeres, que le prestan cada vez más espacio, más tiempo, más esfuerzo a estudiar, a analizar, a discutir, a reunirse con mujeres víctimas, a idear estrategias de defensa, de denuncia, y creo que todo esto es un proceso que, visto así a la distancia, pues no tiene más que ser motivo de optimismo, porque creo que pues son avances importantes, y que sin embargo, junto con eso y con las políticas públicas que también cada vez han sido más sensibles para tratar de atender estos temas y buscar resolverlos, sin embargo, yo creo que también hay que reconocer que no son suficientes, que no se ha detenido la violencia contra las mujeres, no se han detenido los feminicidios, no se ha detenido el acoso. Y aunque hay ya más mecanismos de defensa y de denuncia y de combate, pues yo creo que no son suficientes todavía, Alma. Muchas gracias, Felipe, por este panorama que nos has dado acerca de la situación que estamos viviendo. ¿Y qué les parece, doctora Mónica y Felipe, si hacemos una breve pausa para escuchar una cápsula que nos preparó
el equipo de producción, y que recapitula acerca del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, y enseguida regresamos. En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 54-134, mediante la cual designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, rememorando el brutal asesinato en 1980 de las hermanas Mirabal, Minerva, María Teresa y Patria, símbolo de la resistencia feminista popular contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En este contexto, a partir del 25 de noviembre de este año y hasta el 10 de diciembre del 2021, cuando se conmemorará el Día de los Derechos Humanos, se están llevando a cabo los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, abocados en visibilizar la situación que afrontan muchas mujeres en México y el mundo para revertir o modificar esas situaciones. Para este año, 2021, la campaña mundial se enfocó al llamado Pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en América Latina y México tiene raíces históricas profundas que se pierden en la noche de los tiempos. En el origen de esa violencia están la discriminación y la desigualdad por razones de género. Se confinó a las mujeres a los trabajos de casa, se les excluyó de representación y posición en el pensamiento social, se les designó un lugar muy lejano de lo público, arrinconando lo femenino al ámbito de las labores de limpieza y de servicio familiar. En la actualidad, la amplia visibilidad de los distintos movimientos de mujeres en el ámbito mundial ha permitido ir desarraigando de las sociedades todos aquellos supuestos patriarcales acerca de la supuesta inferioridad biológica, intelectual y moral de las mujeres, que en buena medida sirvieron para justificar las actitudes violentas contra las mujeres. En México, el primer estudio acerca de la violencia doméstica se realizó apenas en 1990 en Ciudad Nezahualcóyotl. En los últimos años, a partir de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, otorgó el reconocimiento de información de interés nacional a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Este parteaguas estadístico permitió visibilizar, entre otros datos, el maltrato obstétrico al cual se enfrentan las mujeres en edades reproductivas, el costo de la violencia de pareja a partir de la estimación de los días perdidos de trabajo a consecuencia de la violencia, la investigación sobre la denuncia y la búsqueda de ayuda, la situación y verificación conyugal de las mujeres. La aportación estadística ha permitido visibilizar sistemáticamente la violencia contra la mujer, especialmente la familiar, que afecta los derechos humanos de las víctimas y permite afinar el marco jurídico, las políticas públicas concretas a corto, mediano y largo plazo para involucrar a todos los ámbitos de atención, pero sobre todo para prevenir este fenómeno. A pesar de ello, la lucha por el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres continúa con toda su vigencia. Por desgracia, en nuestro país, en amplios sectores de la población, perviven las creencias misóginas que son la causa de la violencia contra las mujeres. Desde esta visión, el maltratador golpea por ideología y utiliza todas las formas de sujeción para mantener el control y seguir ejerciendo el poder sobre su compañera o excompañera, sus hijas o las mujeres, adolescentes o niñas alrededor de su ámbito de vida. Es hora ya de pintar el mundo de naranja y poner fin a la violencia contra las mujeres. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. Y en esta emisión con el tema de los 16 días de activismo contra la violencia
de género y platicamos con la doctora Mónica González Contró. Doctora, ¿cómo explica el derecho la violencia contra la mujer, las adolescentes y las niñas, y cómo se puede conformar una fundamentación de las causas, el ordenamiento jurídico, la protección de las víctimas y cómo pensar en general el camino hacia un cambio? Pues la pregunta que haces es muy interesante, porque hay que decir que durante muchísimos años, siglos incluso, la idea, digamos, del derecho era que el derecho tenía que ser neutral, que el derecho no debía atender a ciertas condiciones y que la justicia tenía que ser ciega, ¿no? Incluso, precisamente, pues encontramos muchas imágenes históricas, ¿no? De la diosa Temis de la justicia con los ojos vendados. Sin embargo, precisamente a raíz pues, de los acontecimientos dados pues, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que empieza con muchísima fuerza todos los movimientos pues, en contra de la discriminación y contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Derivados también pues, de los movimientos anteriores, los movimientos sufragistas que se habían concentrado en el derecho al voto. Empezamos a ver, ¿no? Y se empieza a hacer una reflexión desde el derecho de que las normas, digamos, abstractas, generales, como decimos, ¿no? Los juristas, que no consideran las condiciones estructurales de desigualdad y la discriminación histórica, no sirven para conseguir la justicia. Es decir, que una decisión que ignora estas condiciones realmente no alcanza precisamente la igualdad ni el objeto del derecho, que es la justicia, es decir, no es la aplicación de la norma, sino la justicia. Entonces, por eso surgen, pues, entre otras, tanto legislación internacional como nacional, que se dirige específicamente hacia las mujeres, y surge también todo un desarrollo que ha sido importante prácticamente en los últimos años, en los últimos lustros, que ordena a las autoridades, ¿no?, a aplicar la perspectiva de género en todas las decisiones, ¿no? Esto se empezó a desarrollar, digamos, a finales del siglo pasado con las conferencias mundiales sobre la mujer, pero ha tenido, digamos, un desarrollo mucho más importante ya entrado el siglo XXI. ¿Qué significa esto? En primer lugar, pues bueno, el tener legislación específica, pero también en cualquier decisión que se tome, tanto de política pública como una decisión, por ejemplo, judicial, se tiene que considerar las condiciones de desigualdad histórica y de discriminación histórica que han vivido las mujeres. Y esto, permítanme poner dos ejemplos muy claros de estos dos ámbitos. Uno es el tema de la representación política, a la cual ya también se hacía referencia Felipe, ¿no? En donde, bueno, pues claro, ya se consigue el derecho al voto activo y pasivo, es decir, a votar y ser votadas, pero vemos que pese a que las mujeres ya podían ser electas para para cargos de representación popular, pues esto no ocurría, digamos, de manera espontánea, ¿no? Bueno, por ejemplo, en México nunca hemos tenido una presidenta mujer, ¿no? Eso es muy claro. Y la paridad, por ejemplo, en los congresos, en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, se acaba de alcanzar hace apenas pues algunos años, y a través de mecanismos específicos que ordenaban a los partidos políticos el postular mujeres, aún, digamos, cuando los hombres tuvieran más popularidad, digamos, ¿no? Esto se conoce en el ámbito de la política y del discurso y de los derechos humanos como acciones afirmativas. Entonces, al grupo tradicionalmente discriminado se le da una condición especial para conseguir eliminar las causas de la discriminación. Entonces, por eso, pues vemos que se restringe la libertad de los partidos políticos para establecer las candidaturas de tal manera que se tenga paridad, ¿no? Vimos a lo largo también del siglo XXI cómo se le fue dando la vuelta a través de diversos mecanismos, por parte incluso de los partidos políticos. Bueno, postulaban a las mujeres a las candidaturas en los municipios o las circunscripciones donde sabían que no iban a ganar. Entonces, pues bueno, se cumplía con el requisito formal, pero el resultado no era mayor cantidad de mujeres en cargos de representación popular. O pues el caso muy famoso
de las Juanitas, en donde se postulaba a una mujer como propietaria, pero el suplente era un varón, las mujeres renunciaban al llegar al cargo y entonces llegaban los varones, ¿no? Hasta que, bueno, se fue, digamos, puliendo esta normatividad de tal manera, pues que hoy tenemos, pues, algo inédito, ¿no? Un congreso paritario, el mayor número, por ejemplo, de mujeres gobernadoras en la historia. Tenemos también el mayor número de mujeres en la Suprema Corte de Justicia, pero todo esto derivado precisamente de esta diferenciación. Antes se le llamaba discriminación positiva, es decir, establecer políticas específicas a favor de las mujeres, ¿no? Porque es tal la tendencia histórica que tenemos que esto de manera espontánea no ocurrió, es decir, que las mujeres accedieran a cargos de representación popular, sino hasta que se obligó pues a los partidos políticos y no básicamente en este sentido pues a postular candidaturas de mujeres. Y otro ejemplo muy claro tiene que ver con la impartición de justicia. Particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido instrumentos y además tesis de jurisprudencia donde obliga a juzgar con perspectiva de género. Y es muy interesante porque lo que hace la Suprema Corte le dice a las personas juzgadoras, cuando tú tengas una categoría sospechosa, que son las contenidas en el primero constitucional, pues que son el ser mujer, persona con discapacidad, indígena, minoría religiosa, etcétera, pero en particular las mujeres, tienes que encender los focos y valorar una serie de cuestiones, entre otras, por ejemplo, si no hay asimetría de poder, si el usar el lenguaje incluyente, el considerar cuestiones de violencia, de tal manera que el juzgador tiene una obligación incluso de recabar más pruebas, ¿no? En cualquier caso, para que se consiga finalmente el fin del derecho, que es la justicia, precisamente considerando que esta discriminación estructural que ha existido en contra de las mujeres, pues hace que pues cuando hay un hombre y una mujer, por ejemplo, en un conflicto familiar, pongamos por caso, los recursos que tengan ambos, ¿no? Por las condiciones históricas que han vivido, no sean iguales, ¿no? Entonces, las personas tienen que ponerse estos lentes, ¿no? Se les dice desde el feminismo los lentes violeta, para precisamente que haya igualdad entre las partes. Entonces, con estos dos ejemplos, digamos, como muy concretos, cómo ha ido cambiando la vida pública para conseguir la igualdad, me parece que podemos entender, ¿no? Que el reto para caminar hacia la igualdad y la eliminación de la violencia en contra de las mujeres es aún largo, pero pues que ha habido y las mujeres hemos tenido conquistas históricas precisamente a partir de estos movimientos tendientes pues a pedir mayores condiciones de igualdad y la eliminación sobre todo de la violencia como una forma de discriminación. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Y Felipe, ya lo decía la doctora, hablando de procesos históricos, ¿cuál fue la importancia histórica del siglo XX en la revolución de las mujeres al alcanzar diversas conquistas de sus derechos, el reconocimiento de su igualdad, su entrada al mundo de la política empresarial y del Estado? Sí, Alma, yo creo que si una revolución ha sido importante en los últimos 100 años, me parece que es sin duda la revolución de las mujeres. Yo creo que es una de las grandes transformaciones en la historia de la humanidad. Es algo que todavía no alcanzamos a ser plenamente conscientes de la magnitud de estos cambios, porque son cambios culturales, políticos, sociales, paulatinos, pero irreversibles, esperamos. Y creo que cada vez queda más claro que una revolución, un cambio verdadero, no es posible si no lleva aparejado un cambio en la relación entre los géneros. Una equidad, una mayor igualdad, un mayor reconocimiento, un mayor avance de la situación de las mujeres en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Yo creo que las grandes revoluciones sociales del siglo XX, la mexicana, la soviética, la china, la cubana, las luchas de liberación
de los pueblos colonizados todavía hasta antes de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, yo creo que si algo quedaron a deber fue precisamente en este tema, en que no lograron avanzar en establecer condiciones de equidad, de paridad, de reconocimiento de derechos y de mejora de las condiciones materiales de vida de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Creo que sigue siendo una de las asignaturas pendientes que están como parte central de la agenda mundial. Y creo que, como ya ha comentado Mónica hace un momento, ha habido avances importantes. Ha habido avances y conquistas laborales, educativas, salariales, el acceso a lugares en donde la participación de las mujeres era nula o minoritaria. Y estas barreras poco a poco se han ido eliminando. Y sin embargo todavía persisten. Todavía persiste el trabajo doméstico, las actividades no remuneradas, el que las mujeres están centradas en cuidar a los niños, en atender a los compañeros, tienen un espacio en donde no pueden decir libremente lo que piensan, no pueden vestirse con libertad, no pueden manifestarse, no pueden divertirse, no pueden caminar por la calle. Y desgraciadamente en los últimos años, y particularmente en México, cada vez es más riesgoso que se atrevan a salir del hogar para trabajar, para ir a la escuela, para recoger a los niños, para ir a comprar el mercado. El ser mujer en México y en buena parte del mundo hoy día es una condición de riesgo extremo por esta violencia desenfrenada que viene ocurriendo desde hace algunos años, en donde las mujeres son el objeto más fácil de violentar, más fácil de secuestrar, más fácil de agredir, más fácil de incluso asesinar, mutilar, dejar. Ser mujer en estos momentos es muy riesgoso, más riesgoso que antes. Hay una violencia que parece que no tiene límite y que es una práctica que nos debería de causar vergüenza, indignación, pero sobre todo que nos debería alertar para ver cómo es posible que la detengamos, que la frenemos, que la echemos para atrás. Yo creo que este es uno de los temas más importantes, Alma, Mónica, y pues yo creo que el que podamos discutir acerca de esto en espacios como el que hoy tenemos, pues contribuye, aunque sea con un granito de arena, a poder promover la reflexión y la acción colectivas. Gracias, Felipe, qué pertinente y qué importante lo que nos estás comentando. Y doctora Mónica, le pregunto ahora en torno a la máxima casa de estudios y que nos platique cómo se vive la experiencia acerca de la violencia de género en un espacio tan importante como la UNAM, en sus modalidades de discriminación, acoso psicológico, físico, en el vocabulario sexual, en todos los estamentos de la comunidad académico, laboral y estudiantil. Pues, a ver, la universidad, ¿no? La UNAM como pues la máxima casa de estudios, pero en general las universidades, como decíamos, pues están ¿no? dentro de un contexto social que normaliza la violencia hacia las mujeres, ¿no? Con ciertas características, porque ciertamente pues la población universitaria es una población, digamos, pues que ha tenido un grado de estudios y de formación y tiene un grado de reflexión mayor al resto de la población, ¿no? Por la formación académica, pero desde luego comparte precisamente pues esta visión que está extendida socialmente acerca de
pues ciertas formas de vincularse, particularmente entre mujeres y hombres, y ciertas formas en que los varones pues tienen control, hacen comentarios y ejercen violencia en contra de las mujeres. Entonces me parece que pues es importante, ¿no?, recalcar que como un microcosmos de lo que es la sociedad, en la universidad también se vive violencia hacia las mujeres. Sin embargo, creo particularmente, ¿no?, que la UNAM, a raíz pues de una reflexión que viene desde hace mucho tiempo y que se concentra en las feministas y las expertas en género desde hace muchísimos años, desde finales del siglo pasado, tenemos un programa de estudios de género y la universidad ha repensado el tema de las relaciones entre hombres y mujeres y ha sido una gran impulsora, pues, por ejemplo, de leyes y de transformaciones estructurales a través, pues, de su función, que es la docencia en la investigación y la difusión de la cultura. Entonces, por un lado, pues, ha tenido toda esta reflexión y hace poco más de un año tuvo un cambio estructural que me parece que es muy importante, que constituye un parteaguas, que es precisamente que se creó la Coordinación de Igualdad de Género Universitaria a principios del 2020, de una manera muy relevante que depende directamente de la rectoría y que pues lo que hace es, pues en primer lugar, enviar un mensaje muy importante acerca de que la igualdad de género es un tema transversal a la universidad y que hay una instancia encargada precisamente de promover las acciones en relación con la igualdad de género y desde luego pues con la eliminación de las violencias hacia las mujeres. Pero por otro lado también pues se está generando todo el tiempo actividades y reflexión acerca de este problema tan importante, ¿no? Entonces me parece que esto deriva pues de las luchas históricas también de las mujeres universitarias, de las estudiantes y de las académicas, ¿no?, que han pues tenido esta demanda acerca pues de una universidad mucho más igualitaria y de la erradicación de la violencia. Por otro lado, pues también ha habido acciones muy importantes, ¿no?, como la publicación hace también 5 años de un protocolo contra la violencia de género que aumentó el número de denuncias de una manera muy sustantiva en más de 1000%, lo cual pues nos da un panorama de que hay una toma de conciencia también de las mujeres acerca de que ciertas formas de tratarse son inaceptables y de que además pues la universidad tiene que hacer algo en relación con estas violencias, ¿no? Entonces, está funcionando este protocolo. Actualmente la Defensoría de los Derechos Universitarios recibe esta queja, las denuncias por violencia de género, y bueno, pues se hacen los procedimientos correspondientes en la universidad. Entonces me parece que la universidad es un semillero de todos estos cambios sociales y puede servir muy bien para establecer nuevos modelos pues para tratar esta problemática. Pero yo creo que es importante señalar, ¿no?, y poner el énfasis precisamente en que tenemos que trabajar en modelos de prevención, porque algo que yo he detectado, digamos, en la experiencia que tengo pues en mi labor en la universidad, pero también como docente de la Facultad de Derecho, es que a veces es difícil romper con estas estructuras culturales, históricas, no heredadas, acerca, por ejemplo, de los varones, de entender, por ejemplo, que una cosa, como mencionaba al principio, que un piropo no deseado y en una relación que no es una relación de confianza o de amistad, en donde pues, no hay un entendimiento de qué cosas se pueden decir y no, constituye violencia contra la mujer. Entonces, creo que nos está haciendo falta, ¿no?, este diálogo y esta difusión, ¿no?, este cambio de cultura acerca de que ciertas conductas que los hombres han reproducido toda la vida no son aceptables porque constituyen violencia, ¿no? Y tiene que ver también con la construcción también de un tipo de modelo de ser varón, ¿no?, de ser hombre, que tiene que ser controlador, que tiene que ser poderoso, que no puede ser débil, que no puede ser vulnerable y que tiene que hacer determinado tipo de conductas para ser considerado como masculino. Gracias, doctora, por este panorama en las universidades, no solo en la máxima casa de estudios. Y bueno, pues estamos casi llegando al final de la emisión de hoy. Y bueno, algo que quieran comentar o precisar
doctora Mónica González Contró. Pues yo quisiera agradecer muchísimo el espacio. Me parece muy importante que platiquemos, que hablemos de estos temas en el espacio público, que sigamos reflexionando y que, como yo decía, desnormalicemos estas conductas. Y un último tema, digamos, hay una palabra clave aquí, consentimiento, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, en las relaciones personales, y es la causa muchas veces el no entender qué es el consentimiento de la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias, doctora. Y Felipe, tu comentario final del tema de hoy y platícanos también hacia dónde vamos a ir en nuestro próximo programa. Sí, Alma, yo creo que es muy importante discutir públicamente estos temas. Creo que contribuyen a ir teniendo una mayor conciencia, una mayor sensibilidad, y que esto tiene que traducirse en un cambio de conducta, en un cambio de la forma de ser habitual que tenemos los hombres y también las mujeres, y que reproduce a veces inconsciente, otras veces voluntariamente, esta asimetría, esta desigualdad, esta inequidad y esta injusticia en las relaciones entre hombres y mujeres. Y como creo que buena parte de esto que estamos comentando como problemas surgen y se interiorizan en la niñez, nos gustaría que en el siguiente programa nos acompañara también Mónica y que platicáramos acerca de la situación de las niñas y de las adolescentes y de cómo se van formando estos patrones de conducta, esta cultura interiorizada en nuestra más tierna infancia, de manera que pues invitaríamos a Mónica que nos pudiera acompañar en una siguiente emisión. Pues ahí está la invitación para la doctora Mónica y pues nos vamos, no sin antes agradecer a la doctora Mónica que nos haya brindado este espacio para la emisión de hoy y seguiremos hablando del tema. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por su participación esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Felipe, muchísimas gracias por compartir este espacio también. Y pues agradecemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan su amable participación y queremos recordarles que este programa es una coproducción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cuyo objetivo es poner a su alcance la historia viva de nuestro país, así como las grandes transformaciones a través de sus protagonistas. Los invitamos a que entren en contacto con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter y todas las páginas del INERM y Radio Educación. Les invitamos también a que se queden en las frecuencias de esta estación. Muchas gracias y hasta la próxima. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila y Beth Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.